vamos a ver si está grabando. Bueno, quiero probar si está grabando. Bueno, creo que está grabando. Como les decía, en una serie de mensajes escritos, tal vez un poco así como improvisados y con algunas descripciones de las que ustedes no pueden saber su motivo ni sobre qué objeto, ¿no? Versaron, porque son textos o son ideas sueltas que he expuesto también a través de mensajes o en conversaciones con ustedes, o algunas incluso que no tienen ese referente, ¿no? Pero entonces el propósito de este audio es tratar de retomar el trimestre, el curso que estamos siguiendo en el trimestre, teniendo como eje, como ustedes ya deben de saberlo bien porque ya tuvieron oportunidad de ver videos, de estar conectados en las sesiones de Google Meet. Pues el hilo es Guillén de Lampar, pero he decidido hacer una especie así como de regreso hacia atrás. También porque algunos de ustedes todavía no están muy enterados de en lo que consiste el curso, ni de los videos que había que ver, ni de los textos que se tienen que leer. Y bueno, yo aprovecho también para reiterar, dadas estas circunstancias, que el autor que seguimos para hablar de Guillén de Lampar, que no se ocupa en ningún momento de Guillén de Lampar, desde luego, pero que sí se ocupa en una forma muy importante de la corriente monarcómaca, que de acuerdo con las biografías recientes o ensayos recientes muy documentados ya, a diferencia de otros trabajos anteriores, muy distantes inclusive en el tiempo, no lo habían hecho, no tenían toda esta documentación, no habían seguido este rigor en la reconstrucción de la vida y la trayectoria de Guillén de Lampar, ¿no? O sea, los textos, los trabajos biográficos, repito, de Fabio Troncarelli y de Andrea Martínez Barax, que nos pueden mostrar pues los lazos que tuvo o que pudo haber tenido. También hay algo de conjetural en esto, Guillén de Lampar con la corriente monarcómaca, a la que Quentin Skinner sí le da se refiere a ella, ¿no? Le da mucha importancia, ¿no? A Guillén no, porque él no está metido en el estudio de la historia, digamos ya, en el Nuevo Mundo, ¿no? A raíz del descubrimiento y de la conquista de México en particular, pues ya se puede considerar como del Nuevo Mundo o de la América, o de Iberoamérica, ¿no? De la América luso española, ¿no? O después llamada, a partir del siglo XIX, y como la conocemos actualmente más, Latinoamérica, ¿no? Bueno, entonces, y este autor, como he dicho en algunos recientes mensajes, este autor, Skinner, pues, y lo he insistido en particular en un mensaje reproduciendo
más bien un texto que les envié reproduciendo un pasaje de la introducción del profesor español Bocardo a escritos de Quentin Skinner, donde el reseñista español habla de cómo Skinner no considera nada más a los textos que están en libros como textos o documentos importantes de la historia de las doctrinas políticas, sino que también considera que pueden ser textos o documentos los edificios y las pinturas, ¿no? Aludiendo el autor, el académico español, a pues los trabajos el trabajo principalmente uno que ha escrito Skinner con el objeto de analizar minuciosamente la pintura del buen gobierno de Ambrosio Lorenzetti, que se encuentra en el Palacio Comunal de la ciudad de Siena, Italia, que como se sabe pues es una ciudad muy importante, que cualquiera podría considerar como un rival, o que en cierto modo lo es, opuesta a Florencia, o por lo menos así se le había venido considerando, pero que según Skinner también alberga uno de los principales testimonios de las concepciones, en este caso pictográficas, de las concepciones republicanas que hubo ya o florecieron, ¿no? en Italia, en la Italia pre-renacentista, inclusive después del eclipse que seguramente tuvieron durante un buen periodo de tiempo bajo la Edad Media. Entonces, ese trabajo de Skinner, pues es muy importante para entender más la forma en que el profesor de la Universidad de Cambridge enlaza la teoría, la historia general, ¿no? De las concepciones republicanas con las ideas más específicamente de esta orientación que dominaron un amplio espectro de las experiencias, inclusive, ¿no? No solo las teorías republicanas, sino de las experiencias del autogobierno, de la idea del autogobierno en Italia y en estas ciudades muy en particular, ¿no? Bueno, considerando también en este caso a la propia Florencia, ¿no? Que fue, como ustedes saben, pues o se considera la cuna del Renacimiento, ¿no? Y con respecto a la cual, pues Siena, desde el punto de vista de Skinner, no se habría quedado atrás, ¿no? No sería nada más la ciudad medieval, que en cierto modo lo es y que se conserva, ¿no? Aún en la actualidad, ¿no? Con todo y el espectáculo que yo creo que es en gran medida medieval del palio, al cual, como yo me referí en algún video, Skinner no le da mucha importancia, pero sí se le da a la pintura, decía, pero que muestra que Siena, en cierto modo, aunque haya o siga siendo quizá una cierta rival de Florencia, también compartió con la ciudad que se considera cuna del Renacimiento, compartió este ideal o estas aspiraciones republicanas o experiencias de autogobierno que van a ser luego retomadas en la Inglaterra, bueno, incluso en Holanda en siglos posteriores, en el siglo XVII muy particularmente, en el primer país señalado, y con respecto del cual la corriente monarcomaca tuvo muchas afinidades, ¿no? Esta corriente de la cual Guillén de Lampard, pues ahora se puede pensar que fue un simpatizante
por lo menos, ¿no? Sino un militante, con claro unos matices que no se presentan en las expresiones más, podríamos decir, más conocidas, ¿no? De lo que fue este movimiento, principalmente en el marco del conflicto que dividió al cristianismo entre católicos y protestantes, ¿no? Hacia los siglos XVI y XVII, ¿no? Bueno, pero les decía, yo quise aquí también meter una perspectiva, pues aprovechando esta importancia que le da Skinner a lo de las imágenes, empezando por lo de la pintura del buen gobierno y luego a la emblemática, ¿no? Con la que Hobbes habría también sostenido bueno, la emblemática es una corriente, ¿no? Con la cual Hobbes habría tenido una importante discusión, particularmente a la que alude Skinner en otro trabajo sobre Hobbes y el republicanismo, en donde Hobbes se burla en cierto modo de la importancia que le dan a las imágenes los de esta corriente emblemática, empezando por la que se refiere a la idea del estado el estado de naturaleza, ¿no? Al que los emblemáticos describen una forma idílica y como si hubiera sido el estado de naturaleza un mundo armonioso, pacífico, ¿no? Contra lo que Hobbes está y de donde incluso Hobbes desprende la necesidad del Estado, ¿no? En la perspectiva de una concepción del Estado como garante de la seguridad, más que como el medio a través del cual los individuos pueden lograr la libertad individual, ¿no? De la que no están muy seguros, ¿no? No están muy seguros tener precisamente en el estado de naturaleza, siguiendo una idea, pues sobre todo planteada por Locke y luego retomada por la tradición liberal, ¿no? Bueno, aprovechando esa importancia que le da a las imágenes y a los colores, yo he querido hacer una reconstrucción de la importancia que ha tenido en la historia del pensamiento político, lo de las imágenes y en particular lo del color, ¿no? Y para ello me estoy valiendo, bueno, me valí ya de un video en el que hablo sobre todo en una perspectiva etnohistórica, ¿no? Aprovechando que yo soy de la zona en donde se utilizaron los 3 colorantes naturales más famosos actualmente, sobre todo en la recuperación del sentido, digamos, biológico o natural, ¿no? Que actualmente está muy en el ambiente, ¿no? Por el recurso a la exaltación de la naturaleza, el equilibrio ecológico, en fin, propia de la cultura o civilización de nuestros días, ¿no? Entonces, que es una cosa que yo conozco, he seguido, porque yo soy de la región en donde estos 3 colorantes se han utilizado, sobre todo pues en los textiles y también en los códices, ¿no? No por nada los códices mixtecos son los más afamados ahora que ya se ha probado fehacientemente que son de origen mixteco, en particular el códice colombino, ¿no? Los códices también han sido objeto de la atención, por ejemplo, de esta estudiosa, ¿no? El libro es Los colores del Nuevo Mundo, ¿no? Que ya en alguna ocasión pues hasta comentado, ¿no? Pero la autora de este libro solo se centra en los códices mexicas, ¿no? Y en cambio yo estoy pues, más por esto de que les digo, de la regionalización y de tener o creer que considera a los códices mixtecos
Yo me quiero referir a los códices también generados en esta misma zona donde los 3 colorantes se han aplicado, sobre todo a los textiles, ¿no? Pero bueno, les decía, yo me quiero también valer de recientes estudios sobre el derecho antiguo y su recepción en Nueva España, eh, en un trabajo que prácticamente lleva esta misma idea como título, publicado por la UNAM, por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, donde, por cierto, muy seguido, podríamos decir, aparece un texto un texto intermedio, pero aparece un texto de la profesora Guidita Cavaletti, ya vieja conocida nuestra, podríamos decir, porque lo di, bueno, no di el texto, pero sí di lo encontré, lo localicé en YouTube, de esta maestra sobre la inscripción que se supone o se atribuye que descubrió el personaje de Doctrinas que vimos en Doctrinas 1, ¿verdad? El trimestre pasado, Cola de Rienzo, ¿no? Y en donde pues se formula una idea muy, podríamos decir ahora populista, ¿no? Del origen del poder del príncipe en la legislación del emperador Vespasiano, ¿no? Una inscripción del siglo I después de Cristo, ¿no? Que conecta en cierto modo, vamos a decirlo así, el monarquismo con la república, ¿no? Ambigüedad que no por casualidad incluso llevó al final dramático, trágico que tuvo el supuesto descubridor de este epígrafe, Cola di Rienzo, ¿no? A quien, como si no, bueno, ustedes lo recuerdan más bien, iba a decir, si no recuerdo mal, no, ustedes lo recuerdan seguramente, lo vimos precisamente por el afán de vincular Doctrinas 1 con Doctrinas 3 a partir de un episodio, ¿no?, al que se le ha dado importancia en algunos momentos a lo largo del siglo XX, ahora parte en el XXI que llevamos. El episodio en el que supuestamente Hitler habría expresado su admiración por Cola de Rienzo y expuesto a algún testigo circunstancial que él iba a seguir el ejemplo de Cola di Rienzo. Que por ahí algún intérprete ha dicho que lo quiso hacer inclusive en lo que llama este autor la escenografía del final, ¿no? O sea, tratando de llevar adelante su afán autodestructivo y destructivo, ¿no? Inclusive hasta en la circunstancia de que pudo haber, ya viendo que Alemania no iba a ganar la Segunda Guerra, pudo haber hecho las paces, pero prefirió el escarmiento al pueblo alemán con un propósito así, supuestamente, ¿cómo se le podría llamar? Carácter apocalíptico, ¿no? Y de sentar un precedente, ¿no? Un ejemplo para las futuras generaciones de alemanes que no cejarían en el empeño de sacudirse lo que él considera así como sacudirse al judaísmo, pues, ¿no? Que era el responsable del desastre alemán con dentro de esta perspectiva, mejor dicho, ¿no? Insisto, apocalíptica, ¿no? De la ideología que Hitler y el nacionalsocialismo sostenían, ¿no? Y sostuvieron pues
hasta el final, comprendido el holocausto, ¿no? Bueno, en fin, el caso es de que el texto al que me quiero referir muy principalmente dentro de esta línea de investigación, en cierto, que estoy siguiendo a propósito de las imágenes y los colores, es un texto de una investigación, ¿no? Más bien, correspondiente a una investigación de la maestra María Fernández González Gallardo, bueno, maestra en literatura, tengo entendido, por UNAM, seguido en el artículo Tesis jurídicas novohispanas sobre la industria textil y tintorera, que muestra cómo el asunto de los tintes, inclusive no solo de los colores, sino de los tintes, no es ajeno al mundo de las doctrinas, podemos decir, y del derecho. Muestra esta autora cómo en el periodo colonial se hicieron 22 tesis, ¿no? Con el tema de los colorantes y de la tintorería, ¿no? También porque para entender el derecho romano, las reglamentaciones sobre el uso, el aprovechamiento y la aplicación de los colorantes es algo muy, muy importante, ¿no? Porque lo fue la utilización del murex, molusco, ¿no? Que en México se volvió se volvió la grana cochinilla, porque aunque también aprovechó el caracol de púrpura, pues el colorante, el tinte natural más importante, lo fue la grana cochinilla, ¿no? Y bueno, estos tres tintes son, junto con el añil, del que no he hablado mucho, ¿no? Son los tintes a los que me refiero en un video que, aunque tenía como propósito hacer una labor de difusión cultural, creo que no es ajena a los propósitos que nos guían en este curso y se los pienso mandar tan pronto se restablezcan las condiciones para la reanudación del trimestre. Bueno, habría mucho más que hablar con relación a este texto, pero apunto lo esencial en vista de la brevedad también de este audio, para que tan pronto digamos sea ya posible entrar en el detalle, les hable más de él, ¿no? Y de la importancia que él mismo reviste, ¿no? También para nuestros fines relacionados con el curso de doctrinas políticas. Me detengo aquí para ver tan pronto sea posible, insisto, cómo podemos aprovechar mejor este texto muy importante. Recuerdo que también que hay el trabajo de Pastorius, un erudito francés sobre el azul añil, y también acabo de estar viendo el trabajo recientemente editado, publicado, de Philip Ball, La invención del color, pero que le noto como inconveniente, por lo menos en lo que toca a la primera perspectiva en que yo quiero seguir a propósito de lo de los colorantes. Después está la otra perspectiva más relacionada con la historia global y la visión cosmopolita, pero en la perspectiva primera que sigo en el video que les voy a mandar, pues ahí en donde se habla más de la grana cochinilla, y digo que en el caso del trabajo de la invención del color de Philip Ball, para nada aparece la grana cochinilla mexicana, aparece la cochinilla polaca, europea. Alguna crítica de arte comentando, reseñando el evento aquí en Bellas Artes confundió con la grana cochinilla mexicana o Tlapanowski, extraída del insecto, ¿no? Que parasita en el nopal. Bueno, con su Dactylopus coccus, ¿no? En su nomenclatura latina, ¿no? Pero bueno, por esa razón, aunque el trabajo es muy interesante por otro lado, no lo estoy destacando tanto dentro de la perspectiva
Pues esta perspectiva de introducción y casi de referencia a una bibliografía en construcción, ¿no? Le dejo aquí por lo pronto.